Nunca pensé que iba a grabar esto con las manos temblando, con la garganta cerrada, preguntándome en qué segundo exacto se rompió mi matrimonio. El regalo aún estaba envuelto cuando descubrí que ya no era su esposa, era la mujer que no sabía nada. Antes de todo esto, yo era Ana, o eso creía. La mujer organizada, la que planificaba las vacaciones con meses de anticipación, la que marcó febrero de 2014 en el calendario con un corazón rojo porque este año sí íbamos a escapar juntos. Playa, hotel pequeño, sin niños alrededor, sin rutinas. Solo él y yo. Mi marido. Daniel. 10 años juntos. Un hombre correcto, silencioso, de esos que no levantan la voz y por eso mismo te hacen creer que todo está bien. Nunca me dio motivos para desconfiar. O quizá yo aprendí a no mirar. Nuestra vida antes era cómoda. Desayunos rápidos, besos en la frente, mensajes de avísame cuando llegues. No había fuegos artificiales, pero había estabilidad. Yo confundí eso con amor suficiente. El regalo lo compré una semana antes. Algo sencillo, pero pensado. Un reloj. No porque lo necesitara, sino porque quería que cada vez que mirara la hora se acordara de mí. Ridículo, ¿no? El día que todo empezó no tenía nada de especial. Yo estaba buscando su pasaporte. Las vacaciones estaban cerca y Daniel siempre perdía todo. Abrí su mochila de trabajo. La misma que yo le regalé hace 2 navidades. Y entonces vibró su teléfono. No lo iba a mirar. Te juro que no. Pero el nombre apareció iluminando la pantalla como una bofetada. No era un nombre guardado. Era un corazón y una inicial que no era la mía. Mi pecho se cerró. Literalmente. Como si alguien me apretara desde adentro. Falta poco para vernos, decía el mensaje. Recuerdo haberme sentado en el suelo. No dramáticamente. Simplemente me caí. El regalo quedó a un lado, el papel brillante burlándose de mí. Empecé a unir cosas. Sus reuniones largas. El cambio de perfume. Esa sonrisa ausente cuando hablaba del viaje, como si ya lo hubiera vivido con alguien más. No grité. No lloré. Abrí el teléfono. Y ahí estaba todo. Fotos que no eran explícitas, pero dolían más por eso. Conversaciones nocturnas. Planes. Risas escritas. Detalles íntimos que yo creía solo nuestros. Febrero de 2014 no era una escapada conmigo. Era una despedida encubierta. Leí un mensaje que todavía escucho cuando cierro los ojos. Después de ese viaje ya no habrá marcha atrás. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Daniel entrara por la puerta. Solo sé que yo seguía sentada en el suelo, con el reloj en la mano, sintiendo que el tiempo se me había convertido en enemigo. Él me miró. Supo al instante que yo ya no era la misma mujer. Y entonces, sin que yo dijera una sola palabra, entendí algo peor que la traición. Entendí que yo había sido fiel, pero no había sido elegida. Dime algo, ahora que sabes esto, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Daniel no se sentó conmigo. No me preguntó qué había visto, no intentó arrebatarme el teléfono. Simplemente dejó las llaves sobre la mesa y suspiró como si yo acabara de descubrir algo inevitable. Como si su traición fuera una estación más del año y no una herida abierta en el centro de mi pecho. Recuerdo que le pregunté con una voz que no reconocí si ella sabía de mí y tardó demasiado en responder. Ese silencio fue peor que cualquier confesión porque en esos segundos entendí que yo era el obstáculo, no la esposa, el estorbo entre él y una vida que ya había empezado a imaginar sin mí. Me dijo que no planeaba que yo lo descubriera así, como si eso fuera un consuelo, como si el problema no fuera lo que hizo sino la forma torpe en la que yo lo encontré. Le pregunté desde cuándo y me habló de meses, de conversaciones inocentes que se volvieron necesarias, de una mujer que lo hacía sentirse visto, escuchado, vivo. Palabras que yo creía haberle dado durante años y que ahora se me caían de las manos como agua. No lloré todavía. Estaba en shock, pensé en el hotel, en la reserva que yo había hecho con tanto cuidado, en la maleta que pensaba preparar con vestidos ligeros y ropa interior nueva, pensé en el reloj, en cómo iba a dárselo esa noche con una sonrisa, en cómo todo eso ya no existía.
Le pregunté si pensaba irse igual y me dijo que sí. Que necesitaba ese viaje para aclararse, para decidir, y fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró de una forma silenciosa pero definitiva, porque entendí que él no estaba confundido, estaba eligiendo, y no me eligió a mí. Pasé esa noche sin dormir, escuchando su respiración tranquila a mi lado, preguntándome cómo alguien puede dormir tan profundamente después de romperte el alma. Al día siguiente se fue a trabajar como siempre, me besó en la mejilla como si nada, y yo me quedé sola en la casa. Con una rabia tan contenida que me dolían los dientes, revisé de nuevo cada mensaje, cada palabra, cada promesa que no era para mí, y por primera vez no sentí solo tristeza, sentí una claridad fría. Empecé a ver nuestra historia con otros ojos, recordé las veces que me callé para no discutir, las veces que fui comprensiva cuando él estaba distante, las veces que me dije que el amor maduro era así, silencioso, cómodo, casi invisible, y me pregunté en qué momento dejé de exigir ser amada y me conformé con no ser abandonada. Cuando regresó esa tarde le dije que el viaje estaba cancelado. No levanté la voz, no lloré, solo se lo dije. Él se sorprendió, incluso se molestó, como si le estuviera quitando algo que le pertenecía. Me dijo que no podía decidir por los dos y yo le respondí que durante meses ya lo había hecho solo. Empezó a hablar de terapia, de intentarlo, de que no había pasado nada físico todavía, como si eso cambiara algo, como si el problema no fuera que su corazón ya estaba en otra parte. Yo lo escuchaba y pensaba en todas las versiones de mí que había sido para sostener este matrimonio, y ninguna había sido suficiente. Esa noche dormí en el sofá, abracé el reloj como si fuera una prueba de mi ingenuidad, y entendí que febrero de 2014 ya no iba a ser un día de amor. Iba a ser el día en que yo decidiera si seguía siendo la mujer que esperaba o si por fin me convertía en la mujer que se elegía a sí misma. Y todavía no sé qué voy a hacer, todavía no sé si voy a perdonar, si voy a irme, si voy a quedarme para reconstruir algo que tal vez ya nació muerto, pero dime tú, ahora que escuchas todo esto, cuando el amor te traiciona en silencio, ¿se puede volver a confiar o solo queda aprender a soltar? Los días siguientes se volvieron una especie de niebla espesa donde todo seguía funcionando por inercia, pero nada tenía sentido. Yo me levantaba, me duchaba, iba a trabajar. Sonreía a personas que no sabían que por dentro yo estaba negociando con mi propio derrumbe. Daniel intentaba ser amable, excesivamente amable, hacía café, preguntaba cómo me sentía, me decía que habláramos cuando yo quisiera, y cada gesto suyo me irritaba porque llegaba tarde, porque esos cuidados ahora tenían olor a culpa y no a amor. Una noche le pregunté quién era ella y por primera vez vi miedo real en sus ojos, no el miedo de perderme sino el miedo de decir su nombre en voz alta. Cuando lo dijo sentí algo extraño, no celos, no rabia, sino una decepción tranquila. No era nadie especial, no era un mito. Era solo una mujer que apareció en el momento exacto en que yo estaba cansada y él estaba cómodo. Me dijo que la conoció en un curso de trabajo, que empezaron hablando de cosas pequeñas, que ella lo escuchaba sin corregirlo, que lo admiraba, palabras simples que me atravesaron porque yo había dejado de admirarlo hacía tiempo sin darme cuenta. No porque no lo mereciera sino porque el cansancio también erosiona el deseo. Le pregunté si la amaba y volvió a dudar. Otra pausa larga, ese silencio ya me era familiar. Me dijo que no lo sabía, que sentía algo real. Y ahí entendí que la traición no siempre llega con un portazo. A veces llega como una conversación lenta que se desliza sin que nadie la detenga. Le pedí espacio y se fue unos días a casa de su hermano. La casa se quedó en silencio y por primera vez ese silencio no me asustó. Me senté en el suelo del dormitorio. Abrí el armario y vi mi ropa como si fuera de otra persona. Recordé quién era yo antes de ser esposa, antes de ser la que espera, la que entiende, la que cede. Empecé a escribirle mensajes que nunca envié, respuestas que no necesitaban ser dichas, y en ese proceso algo empezó a acomodarse dentro de mí. No era fuerza todavía. Era dignidad recuperándose poco a poco. Pensé en el regalo otra vez y decidí devolverlo. Cuando me dieron el reembolso sentí una liberación absurda, como si recuperara no el dinero sino una parte de mí que había invertido en alguien que ya no estaba presente. Daniel volvió al cuarto día con los ojos cansados, me dijo que había cortado con ella, que se dio cuenta de que no valía la pena perderlo todo, y por primera vez fui yo la que dudó, no porque no quisiera creerle sino porque entendí que, aunque fuera verdad, ya no era suficiente. Hablamos durante horas, lloró, algo que nunca hacía, me pidió otra oportunidad, me dijo que me amaba, y yo escuché esas palabras con una calma que me sorprendió. Le dije que lo amaba también pero que el amor no borra las grietas, que necesitaba tiempo,
que ya no podía prometer nada, y esa noche dormimos separados por decisión mutua, no por castigo. Por honestidad, los días siguientes fueron extraños, hubo momentos de cercanía, risas nerviosas, recuerdos compartidos que dolían y consolaban al mismo tiempo, y otros momentos de distancia en los que yo imaginaba una vida sola y no me parecía aterradora. Empecé a notar cosas nuevas, como me gustaba volver a casa sin avisar, cocinar solo para mí, escuchar mis propios pensamientos sin interferencias. Daniel lo notó. Me preguntó si me estaba yendo antes de irme, no supe qué responderle, porque la verdad es que yo también estaba descubriendo esa respuesta en tiempo real. Febrero de 2014 llegó igual, sin viaje, sin hotel, sin reloj, cenamos en casa, velas encendidas como un intento tímido de normalidad, brindamos en silencio, y cuando me miró entendí que ambos sabíamos que ese día ya no simbolizaba promesas sino una verdad incómoda. Nada volvió a ser como antes, pero tampoco todo se perdió, seguimos aquí, reconstruyendo algo que no sabemos si será matrimonio o despedida lenta, y mientras hablo esto en voz alta me doy cuenta de que la traición no siempre destruye de golpe. A veces te obliga a mirarte de frente y decidir quién quieres ser después, y todavía no sé cómo termina esta historia. Pero sí sé que ya no soy la misma mujer que compró un regalo creyendo que el amor se mide en detalles. Ahora sé que el amor también se mide en elecciones, y esa es la más difícil de todas. Con el paso de las semanas empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, me tensaba cuando Daniel se acercaba demasiado, me relajaba cuando se iba, y eso me asustó más que la infidelidad misma porque significaba que algo profundo ya había cambiado. Intentamos una especie de tregua, salidas neutras, conversaciones cuidadosas, como si camináramos sobre vidrio. Él se esforzaba por demostrarme que estaba presente. Me contaba cada movimiento, cada mensaje, y yo asentía sabiendo que la transparencia forzada no es confianza sino vigilancia. Una noche me confesó que ella le había escrito de nuevo, que no respondió, que solo quería ser honesto, y agradecí la verdad pero sentí un cansancio infinito, no por ella sino por la idea de que mi paz dependiera de decisiones que yo no controlaba. Empecé a salir más sola, a reencontrarme con amigas que había ido postergando, a escucharme hablar sin filtrar, y en ese proceso descubrí una tristeza vieja, anterior a la traición, una tristeza que venía de haberme ido achicando para que nuestra vida funcionara. Daniel me preguntó si todavía lo deseaba y no supe mentirle, le dije que no como antes, que el deseo necesita sentirse elegido y yo llevaba meses sintiéndome reemplazable. Eso le dolió más que cualquier reproche. Lo vi quebrarse de una forma distinta, no defensiva, más humana. Y por un segundo quise abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero entendí que ya no me correspondía salvarnos a los dos. Una madrugada me desperté y él no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, sentado a oscuras. Me dijo que tenía miedo de perderme y yo le respondí con una sinceridad que me temblaba en los labios que yo tenía. Miedo de quedarme y desaparecer. Esa frase quedó flotando entre nosotros como una sentencia. Empezamos a hablar de posibilidades reales, separación temporal, vidas paralelas, sin dramas, sin enemigos, solo dos personas aceptando que el amor también se transforma en algo que ya no siempre alcanza. No hubo gritos ni platos rotos, solo una melancolía persistente, como cuando sabes que algo está terminando pero todavía no te atreves a decir adiós. Un domingo ordenando papeles encontré fotos viejas, viajes, cumpleaños, nosotros riendo. Y lloré no por querer volver sino por agradecer lo que sí fue real, porque incluso con traición hubo amor, y negarlo sería otra forma de mentirme. Daniel empezó a dormir de nuevo en la habitación, no como marido sino como compañero de proceso, y esa cercanía extraña me enseñó que la intimidad no siempre es sexual, a veces es solo vulnerabilidad compartida. Sin embargo, cada día que pasaba yo sentía más clara una voz interna que me pedía espacio, no castigo, no huida, solo espacio para escucharme sin ruido. Una tarde le dije que necesitaba irme unos días sola. No para pensar en nosotros sino en mí, y no discutió, me ayudó a hacer la maleta. Y en ese gesto entendí que por primera vez estaba respetando una decisión mía sin intentar corregirla. Me fui con una mezcla de culpa y alivio, y mientras manejaba sentí algo parecido a esperanza. No la esperanza de que todo se arregle, sino la esperanza de no traicionarme a mí misma otra vez. No sé qué va a pasar cuando vuelva, no sé si esto será una pausa o un final lento, pero sí sé que el 14 de febrero ya no me define, que el regalo que nunca entregué me enseñó más de mí que de él, y que a veces el verdadero acto de amor no es perdonar ni quedarte, sino atreverte a escuchar esa voz baja que te dice que
Mereces una vida donde no tengas que dudar de tu lugar. Me fui a un lugar pequeño, nada especial. Una habitación blanca con una ventana grande y el ruido lejano de la calle. Necesitaba anonimato más que belleza. Los primeros días me sentí culpable incluso por respirar tranquila. Como si la calma fuera una traición inversa, me despertaba sobresaltada pensando en Daniel, imaginándolo solo. Arrepentido, esperando una señal mía, y al mismo tiempo sentía una ligereza nueva, una sensación olvidada de no tener que rendir cuentas emocionales. Caminaba mucho, pensaba poco. Dejaba que el cuerpo soltara lo que la cabeza llevaba años reteniendo. Una tarde me senté en una cafetería y observé a una pareja discutir en voz baja. Ella lloraba. Él miraba el teléfono, y algo se acomodó dentro de mí. Entendí que el problema no era la infidelidad puntual sino la desconexión lenta que la había permitido. Empecé a escribir de nuevo, no mensajes, no listas, escribía lo que sentía sin intención de arreglar nada, solo para escucharme, y en esas páginas apareció una verdad incómoda que había evitado durante años. Yo también me había ido antes de que él se fuera, no con otra persona, sino conmigo misma. Había dejado de desear, de pedir, de exigir presencia. Me conformé con la versión mínima del amor porque era más fácil que enfrentar el miedo a estar sola. Cuando Daniel me llamó no contesté de inmediato. Necesitaba decidir si quería escucharlo o si solo necesitaba silencio. Cuando hablé con él su voz sonaba distinta, menos segura, más desnuda. Me dijo que la casa se sentía enorme, que se dio cuenta de cuánto dependía de mi presencia para sentirse estable, y esa confesión me produjo ternura y rabia al mismo tiempo, porque yo había cargado con esa estabilidad sin saberlo. Le dije que no sabía cuándo volvería, que no tenía respuestas, y por primera vez no intentó convencerme, solo dijo que me esperaría sin promesas. Colgué y lloré largo rato, no de tristeza pura sino de duelo por la vida que planeé y no fue, por la mujer que fui y ya no soy. Los días siguientes me permití imaginar futuros distintos, uno con él, reconstruido desde otro lugar, otro sola, desconocida incluso para mí, y ninguno me pareció imposible. Eso me dio miedo y poder al mismo tiempo. Regresé a casa una semana después. Daniel me abrió la puerta con cautela, como si no supiera quién iba a entrar. Hablamos despacio, sin dramatismo. Le dije que no podía volver a ser la misma esposa, que si seguíamos tendría que ser desde cero, sin roles automáticos, sin silencios cómodos. Me escuchó de verdad, no interrumpió, no se defendió, y supe que algo había cambiado en él también, pero el cambio no garantiza permanencia, solo honestidad. Seguimos compartiendo la casa mientras redefinimos límites, días buenos, días fríos, días en los que una risa nos acercaba y otros en los que una mirada bastaba para alejarnos, y en medio de esa incertidumbre entendí que la traición fue el detonante, no el origen. Que febrero de 2014 solo puso luz sobre una grieta antigua. Hoy no sé si esta historia será de reconciliación o de despedida madura. Pero sé que ya no me engaño llamando amor a la costumbre, y mientras sigo hablando aquí, dejando que mi voz tiemble un poco. Me pregunto si alguna vez el amor verdadero no consiste en quedarse sino en atreverse a cambiar aunque duela, aunque no haya garantías, aunque el final todavía no se pueda escribir. Desde que regresé empecé a notar detalles mínimos que antes ignoraba, la forma en que Daniel me observaba cuando creía que yo no lo veía. Como si estuviera estudiando a una desconocida, yo también lo miraba distinto. No con sospecha constante sino con una lucidez incómoda. Ya no idealizaba ni demonizaba, solo veía a un hombre capaz de amar y de traicionar, capaz de arrepentirse y también de huir, y aceptar eso me quitó una venda que llevaba años puesta. Empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos dicho en 10 años, de miedos infantiles, de frustraciones profesionales, de deseos que nunca se atrevieron a pedir espacio. Descubrí que muchas de nuestras conversaciones pasadas habían sido funcionales pero no profundas. Hablábamos para coordinar una vida, no para encontrarnos en ella. Algunas noches esa honestidad nos acercaba, había abrazos largos, silencios compartidos que no dolían. Otras noches la verdad pesaba demasiado y cada uno se refugiaba en su lado de la cama. Yo soñaba seguido con maletas, con estaciones, con relojes que marcaban horas distintas al mismo tiempo, y despertaba con una sensación urgente de no volver a dormirme en mi propia vida. Daniel me propuso volver a intentar el viaje en otra fecha, no como celebración sino como escape conjunto, y su propuesta me hizo entender algo esencial. Yo ya no quería huir con él, quería elegirlo o no desde un lugar consciente. No desde el miedo a perderlo. Empecé terapia sola, necesitaba un espacio que no fuera matrimonio ni conflicto.
Necesitaba nombrarme sin negociar cada palabra, y en ese proceso salió una verdad que me dejó sin aire. Yo había construido gran parte de mi identidad alrededor de ser la esposa correcta, la que sostiene, la que entiende, la que perdona incluso antes de que le pidan perdón, y soltar ese rol me daba vértigo. Daniel notó el cambio, me dijo que me veía más firme, más lejana y más real. No supe si eso era un halago o una despedida anticipada. Hubo una noche especialmente tensa en la que discutimos por algo mínimo, un comentario fuera de lugar, y de pronto estábamos hablando de todo otra vez, de ella, de nosotros, de la posibilidad de que el amor no siempre alcance. Lloramos los dos, no de rabia sino de cansancio, y entre lágrimas me dijo que no sabía si podía ser él hombre que yo estaba empezando a necesitar. Esa frase me atravesó porque yo tampoco sabía si quería seguir siendo la mujer que espera a que el otro alcance su mejor versión. Esa noche dormimos separados otra vez, y en la oscuridad entendí que el amor también puede ser un lugar de tránsito, no siempre un destino final. Los días siguientes fueron más silenciosos, no incómodos, reflexivos. Yo caminaba por la casa sintiendo que cada objeto tenía memoria, pero ya no me aferraba a ella. Empecé a imaginar una vida distinta con una serenidad que me sorprendió, no como huida sino como posibilidad. Daniel empezó a pasar más tiempo fuera, no con ella, eso lo sabía, sino consigo mismo. Y por primera vez no sentí celos sino respeto, porque ambos estábamos enfrentando nuestras propias grietas. Todavía compartimos cenas, conversaciones largas, momentos de ternura que no prometen nada. Y mientras sigo hablando aquí, dejando que esta confesión siga respirando, me doy cuenta de que la traición no fue el final de mi historia sino el punto exacto donde dejé de vivirla en automático. No sé qué decisión voy a tomar, no sé si me quedaré o me iré, pero sí sé que ya no puedo volver a ser la mujer que envolvía regalos sin preguntarse si también estaba siendo elegida. Y eso, aunque duela, se siente como el comienzo de algo que todavía no me atrevo a nombrar. Con el paso de los días empecé a aceptar que la claridad no llega como un rayo sino como una luz tenue que se enciende y se apaga. Hubo mañanas en las que desperté convencida de que quería quedarme, reconstruir, intentarlo desde un lugar más honesto, y otras en las que el simple sonido de la puerta al cerrarse me hacía imaginar una vida sin explicaciones, sin expectativas heredadas. Daniel empezó a hablarme de planes a corto plazo, nada grandioso, pequeñas rutinas nuevas, como si quisiéramos probar cómo se siente una versión distinta de nosotros sin prometer eternidades. Yo escuchaba y medía mis reacciones, no sus palabras sino mi cuerpo, si me tensaba o me relajaba, si sentía ilusión o solo responsabilidad, y esa escucha interna se volvió mi brújula. Una noche cocinamos juntos como antes, música baja, gestos conocidos, y por un momento todo parecía normal, incluso bonito, pero en medio de esa escena doméstica sentí una tristeza suave. No por lo que estaba pasando sino por lo que ya no podía pasar igual. Entendí que aunque el amor siga ahí ya no es inocente, siempre llevará la marca de lo que ocurrió, no como castigo sino como memoria. Daniel me dijo que me amaba sin pedir nada a cambio, y agradecí que no me pidiera certezas, pero también sentí el peso de saber que el amor no siempre exige quedarse. A veces exige honestidad aunque duela. Empecé a ordenar mis cosas, no como anuncio de partida sino como gesto simbólico. Separar lo mío de lo nuestro me dio una sensación de identidad que había olvidado. Él lo notó, me preguntó si estaba preparando una salida, le dije que estaba preparando una decisión. Y esa diferencia cambió el tono de la conversación. Ya no hablábamos desde el miedo sino desde la aceptación de que ambos merecíamos una vida elegida y no sostenida por costumbre. Hubo una tarde en la que me miré al espejo y vi a una mujer distinta, no más joven ni más fuerte, pero sí más presente, alguien que ya no se contaba historias para sobrevivir, alguien capaz de sostener la incomodidad sin huir. Esa noche soñé que abría el regalo y el reloj estaba detenido, no marcaba ninguna hora. Y al despertar entendí que el tiempo no es lo que decide por nosotros, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con él. Sigo aquí, sigo hablando, sigo dudando. Sigo respirando dentro de esta historia que todavía no se cierra, y mientras avanzo día a día con esta verdad en la boca, me pregunto si amar también significa saber cuándo una historia cumplió su función y cuándo todavía merece ser escrita con una letra completamente nueva. Hubo un momento específico, pequeño, casi invisible, en el que entendí que ya no estaba esperando una señal externa. Fue una mañana cualquiera en la que me desperté antes que Daniel y no sentí la necesidad de observarlo mientras dormía para confirmar si todavía me pertenecía. Simplemente me levanté y preparé café para mí. Ese gesto
mínimo me sacudió más que todas las conversaciones profundas que habíamos tenido, porque me mostró que algo esencial había cambiado, ya no vivía pendiente de su permanencia. Los días siguientes fueron extrañamente livianos, hablábamos con respeto, compartíamos silencios sin ansiedad, pero también había una distancia suave que ninguno intentaba borrar, como si ambos supiéramos que forzar la cercanía sería una forma de mentirnos otra vez. Daniel empezó a preguntarme menos y a escuchar más, yo. Dejé de justificar cada emoción, de explicar por qué necesitaba espacio, de traducir mis silencios para que no se malinterpretaran. Una tarde me dijo que tenía miedo de que esta versión más fuerte de mí ya no lo necesitara. Y esa frase me dolió y me confirmó algo al mismo tiempo. El amor no debería basarse en ser necesitado sino en ser elegido. Pasamos una noche entera hablando de futuros posibles sin promesas, sin dramatismo, nombrando incluso la posibilidad de separarnos como algo real y no como amenaza, y al decirlo en voz alta no se rompió nada, al contrario, sentí una calma profunda, como si al fin dejáramos de fingir que el único final digno es quedarse. Empecé a imaginar cómo sería vivir sola, no desde la carencia sino desde la autonomía. Pensar en mis tiempos, mis decisiones, mis silencios, y lejos de darme miedo me dio curiosidad. Daniel lo notó. Me dijo que sentía que yo ya estaba a medio camino de irme, no con los pies pero sí con el alma. No lo negó ni lo confirmó, solo lo dijo, y yo no lo contradije, porque entendí que a veces la verdad no necesita defensa. Los días se volvieron más claros, no más fáciles, pero sí más honestos. Dejé de preguntarme qué debía hacer y empecé a preguntarme qué quería sostener. Y la respuesta no fue inmediata, fue apareciendo en gestos pequeños, en cómo respiraba cuando estaba sola, en cómo mi cuerpo se relajaba al pensar en un futuro sin explicaciones constantes. Una noche, mientras cenábamos en silencio, lo miré y sentí cariño, respeto, gratitud, pero no urgencia. Y comprendí que eso también es una respuesta, no una tragedia, no un fracaso, simplemente una transformación. Todavía no he tomado la decisión final, todavía compartimos este espacio, esta transición lenta, pero algo dentro de mí ya se ha elegido. Ya no estoy negociando mi paz por miedo. Ya no estoy envolviendo regalos para tapar ausencias, estoy aprendiendo a quedarme conmigo incluso cuando duele, incluso cuando no sé cómo termina esta historia, y mientras sigo hablando aquí, con la voz más firme que al principio, me doy cuenta de que tal vez el verdadero final no sea irme o quedarme, sino haber despertado a tiempo para no volver a traicionarme a mí misma nunca más. La decisión no llegó como un portazo ni como una escena dramática. Llegó una mañana tranquila en la que le dije a Daniel que lo quería pero que ya no podía quedarme. No porque no hubiera amor sino porque ya no quería seguir construyendo mi vida desde una herida. Él me escuchó en silencio, lloró sin intentar convencerme. Y ese respeto tardío fue lo que confirmó que estaba haciendo lo correcto. Nos abrazamos largo, no como esposos sino como dos personas que compartieron una vida y ahora se soltaban con dignidad. Hice la maleta sin prisa, dejé las llaves sobre la mesa, no hubo reproches finales ni promesas vacías, solo un gracias sincero por lo que fue y un adiós necesario por lo que no pudo ser. Al cerrar la puerta sentí miedo, sí, pero también una paz profunda, una certeza nueva. Entendí que la traición no me rompió, me despertó, que febrero de 2014 no fue el día que perdí a mi marido sino el día que empecé a elegirme. Y ahora que camino sola, sin reloj, sin regalos pendientes, sin esperar ser suficiente para nadie más, sé que el amor verdadero empieza cuando dejas de abandonarte para que otro se quede.